Pues el tipo de cambio ha seguido cayendo en las últimas semanas desde que cotizó casi a los 18 pesos en aquel suceso bélico que se dio entre Irán e Israel, pero a partir de ello, más o menos el 19 de abril, el tipo de cambio ha seguido cayendo y cayendo, a excepción de los últimos 2 días, en donde ha tenido una muy leve recuperación y es por eso que estaremos analizando hoy, primero desde el punto de vista técnico, por cuál podría ser el desempeño o la trayectoria que tomaría el tipo de cambio, ¿verdad? Y estaremos viendo algunas proyecciones que se han estado realizando por parte de algunas instituciones financieras con el mismo propósito. Así que si les parece bien y como siempre, pues les invitamos a que se suscriban, ya que nos regalen un like. Vamos entonces a comenzar y vamos a proyectarles, compartirles lo que es la gráfica para ver este análisis técnico. Bien, como ustedes pueden notar, como ya habíamos dicho en videos anteriores, definitivamente se perforó la media móvil de 100 periodos. Recuerden que es una gráfica diaria. Y también se perforó a la baja lo que es la media móvil de 50 días. Esta ha sido la trayectoria, como decíamos, desde que cotizó casi a los 18 pesos. En realidad ha estado cayendo debido, sentimos nosotros, más que apreciación del peso, sigue siendo eh, pues no devaluación, pero sí una depreciación del dólar, un mantenerse a un nivel, ¿verdad? Y esto ha provocado pues una caída del tipo de cambio. De hecho, llegó a estar cotizando inclusive a los 16.52, 16.53 pesos por dólar. Este es el comportamiento, como ustedes pueden darse cuenta. Nosotros habíamos puesto aquí un soporte en los 16.61 y como dijimos hace un momento, se perforó por 2 días, de hecho llegó a los 16.52, 16.53, que es esta vela en particular, pero luego empezó a recuperar el dólar respecto al peso y por lo tanto empezó a subir el tipo de cambio. En este día, 21 de mayo, que fue el día de ayer, llegó a cotizar en los 16.68 y el día de hoy llegó inclusive a cotizar casi hasta los 17 pesos. Este ha sido el comportamiento, como ustedes pueden darse cuenta, por eso tenemos dos velas color verde, porque hubo un ascender del tipo de cambio. Ahora, si ustedes se fijan, regresó en lo que es el soporte o la directriz del 1661, lo perforó 2 días a la baja y luego volvió otra vez a regresar por arriba de este nivel. Actualmente, en este momento, está cotizando en 16.65, 61, como se ve aquí en esta cajita azul. Ese es como está cotizando en este momento en tiempo real, overnight, es decir, ya con el mercado mexicano cerrado, pero el peso sigue cotizando en mercado Forex. ¿Cuál pudiera ser la trayectoria? Bueno, pues en primera instancia, como lo vamos a mostrar ahorita, estos creemos nosotros que pudieran ser las trayectorias que pudieran estarse dando para el tipo de cambio. Si llegase a seguir perforando lo que es el 1661, que sí ya lo perforó, pero nada más 2 días y ya se regresó, si se siguiera bajando, pudiera estar llegando hasta los 16.26, que fue lo que cotizó el 9 de abril del 2024, ¿verdad? Fue lo mínimo que ha estado cotizando inclusive este año. Así que si llegara a romper de forma más definitiva los 16.61, que es lo que es nuestra apreciación, que es la de color rojo, esta tendencia de color rojo, bajaría hasta los 16.26 para luego volver a subir quizá a niveles de 16.61. No se comportaría así con esta exactitud, pero sí estaría en un comportamiento horizontal. Eso es lo que nosotros estamos pensando. Y a lo mejor, debido a esta condición, quizá hasta las elecciones aquí en México, que no han tenido un efecto en el tipo de cambio, probablemente pudiéramos empezar a ver alguna modificación. Pero por lo pronto nosotros creemos que en los próximos días estará cotizando entre los 16.26 y los 16.61 pesos. Sin embargo, lo que es la tendencia color negro que pusimos aquí, esa es la que nosotros considerábamos como segunda opción. Sin embargo, en este momento se está dando.
En este caso, entonces, si se sigue subiendo el tipo de cambio, pensamos que entonces va a estar entre el nivel de 17 pesos y los 16,61 que está en este momento, ¿verdad? Sobre este nivel. Eh, lo que nosotros creemos que no sentíamos que iba a ocurrir es que probablemente si se sigue ascendiendo y pasa los 17 pesos y los perfora al alza, entonces probablemente eso pudiera ser una señal de que pudiera irse hasta los 17,40, que es una resistencia que hemos estado marcando. Pero tendría que tener este comportamiento para poder verlo pronto. Nuestra tendencia, que creemos que es la más probable, sería estarse manteniendo por abajo de los 16,61 y al romper los 16,61 estará entre los 17 pesos y los 16,61, tal como se muestra aquí en la tendencia que estamos marcando. Posteriormente, creemos nosotros que si se mantiene por arriba de los 16,61, es probable que entonces pueda estar atacando los 17 pesos hasta perforarlo e irse a los 17 pesos con 41 centavos. Pero obviamente esta tendencia llevaría más tiempo. Ahora, ambas tendencias, como lo estamos ahorita notando, estarían perforando, si ustedes recuerdan, esta directriz o resistencia de baja, de tendencia bajista, estaría perforándolo a la alza esta directriz y eso marcaría la posibilidad de que pudiera irse más arriba el tipo de cambio. Sin embargo, nosotros consideramos que la tendencia, por lo que se ha estado manifestando, va a estar manteniéndose quizá entre los 16,26 y los 16,61. Pero sí pensamos que el tipo de cambio sí se va a subir, es decir, el peso sí se va a depreciar. Como decíamos hace un momento, no ha sido afectada por las elecciones en México, como sucedió en elecciones pasadas, que normalmente cuando éstas estaban, el peso se depreciaba respecto al dólar. Sin embargo, esto no ha sido el caso. Parece que ya se tiene una idea más clara de quién probablemente va a ganar las elecciones. Sin embargo, pues las elecciones son las elecciones. Así que ya que se salga plenamente el candidato o candidata triunfante, pues veremos cuál pudiera ser la reacción en un momento determinado del tipo de cambio. Pero estas son algunas de las tendencias que nosotros creemos que pudieran estarse dando para los próximos días, para las próximas semanas, ¿verdad? Eh, no obstante, sí vemos que la tendencia del tipo de cambio es a la baja. Miren, vamos a mostrarles por qué. Vamos a mostrar varias circunstancias. Miren, vamos a ver uno de los indicadores que se llama momentum y vamos a trazar una línea horizontal justo, o vamos a tratar de hacerlo justo en, perdón, esta no era, justo en línea horizontal. En el origen, o sea, cuando es igual a 0, creo que ese ahí es el punto, vamos a ponerlo color negro para poder hacer la distinción. Entonces, mientras el indicador se mantenga, en este caso el momentum se mantenga por abajo del origen, que es el 0, la tendencia es bajista. Así que este indicador nos hace notar que la tendencia está bajista y hasta este momento continuaría bajista, ¿verdad? Justo cuando rompe de positivo a negativo, estamos iniciando una tendencia bajista, como realmente ha estado ocurriendo a partir de este día. 30 de abril ha sido a la baja, a la baja. Aunque ahorita se está recuperando, como lo vimos, en 16,65, sin embargo, nosotros creemos que la tendencia se mantendrá, por lo menos mientras se lleven a cabo las elecciones. Quizá hubiera un poquito de nerviosismo al momento de las elecciones o unos días antes de las elecciones que pudieran tener una repercusión en el tipo de cambio. Pero este indicador nos marca que la tendencia es bajista. Si vemos otro indicador, como es el caso del estocástico, nos vamos a dar cuenta que en este indicador nos está mostrando que como que quiere salir dentro de la zona de sobreventa. Recuerden que cuando hay una zona de sobreventa es porque este activo ya ha sido vendido mucho y por lo tanto probablemente
tenga una reacción a la alza cuando se empiece a comprar por parte de los inversionistas. Sin embargo, bueno, es una franca caída, como lo hemos visto, y por lo tanto ha estado en esta zona de sobreventa, pero la realidad es que no ha salido por completo, lo cual nos habla de una tendencia todavía bajista por parte del estocástico. Vamos a ver otro indicador, en este caso vamos a ver el MACD, y este nos está marcando lo siguiente. Noten, si volvemos a poner otra vez aquí la directriz en el origen en 0, ahí está, muy bien. Ya las dos medias móviles, ¿verdad? Están en la parte de abajo, tanto la de 12 como 26 días, están ya en la parte baja del indicador, es decir, por abajo de 0 o negativo en cada uno de ellos. Por lo tanto, esto nos marca sin duda una tendencia bajista o que esa tendencia bajista va a continuar. Por lo tanto, esa es nuestra apreciación, que pudiera estarse dando, irse a los 16.26, y si no tocara los 16.26, por lo menos sí estaría por debajo de los 16.61. Y por ahí estaría, quizá 16.61, quizá por los 16.50, donde rebotó el día de ayer. Pero este indicador nos marca nuevamente una tendencia bajista. Vamos a ver el último indicador, que nos dice. Vamos a ver el RSI, es otro indicador. En este caso, vamos a ponerlo, vamos a ir hacia la derecha, vamos a marcar una línea de tendencia que la habíamos visto desde el video anterior. Aquí lo vamos a poner de esta forma. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande. Nos vamos a... Bien. Aquí encontramos definitivamente una tendencia bajista. Estamos marcando aquí básicamente 3 puntos de toque de esta directriz. Ahí está. Ahorita les mostramos cuáles. Aquí sería un punto. Aquí sería 2 puntos, aquí sería 3 puntos, donde hubo un intento de rompimiento de esta directriz bajista dentro del RSI, pero que retorna de inmediato a la baja y se ha mantenido a la baja todo el tiempo hasta el 12 de abril, donde hay un rompimiento a la alza. Sin embargo, este rompimiento no se mantuvo, ya volvió otra vez a caer, y este día, que fue el 15 de mayo, vuelve a haber un rompimiento a la baja. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que está volviendo a romper a la alza. Este es el único indicador que mostraría que hay cierta probabilidad de que empezara a tener una tendencia alcista el tipo de cambio. Alcista me refiero a tener una recuperación del dólar respecto al peso mexicano. En dado caso, entonces, la tendencia sería de color negro, que marcamos ya nosotros, donde pudiera entonces, si respeta los 16.61, pudiera estar entonces oscilando entre los 17 pesos y los 16.61, ¿verdad? Así que ese sería el comportamiento que estaríamos esperando para para las próximas jornadas. Recuerden que estas directrices, que son soportes y resistencias, pues nos sirven para poder ver cómo se va a comportar el tipo de cambio en un momento determinado, si va ascendente o va descendente. Pero bueno, este es lo que nosotros podemos percibir, una tendencia bajista, excepto RSI, donde vemos que hubo un rompimiento en este momento a la alza. Así que estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. Obviamente, como cualquier otro mercado financiero de riesgo, pues el tipo de cambio no es otra cosa, se puede comportar de muchas maneras, puede tener una reacción a la alza o a la baja. La verdad es que hay mucha volatilidad en el caso del tipo de cambio. Estas son algunas observaciones que podemos estar haciendo respecto a esta gráfica de un día. Vamos a ver otra gráfica que hemos estado analizando en nuestros últimos videos, que es la semanal. Vamos a tenerla aquí. Recuerden, aquí las velas es el comportamiento del tipo de cambio en una semana. La anterior era diaria, aquí es una semana. Cada vela es el comportamiento de ello. Por eso ahorita lo que estamos viendo es que durante esta semana ya tiene una tendencia alcista, por eso está la vela color verde.
porque ha estado subiendo respecto al cierre de la semana anterior. Esta la hemos estado mostrando porque si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos que utilizar esta gráfica de una semana porque aquí pudimos detectar un canal alcista que viene desde 1994. Si ustedes se dan cuenta, se ve claramente, aquí está el primer toque del soporte, aquí está el segundo, tercero, y ahorita se estaba dando un cuarto, pero sin embargo está siendo perforada a la baja este canal. También lo vemos la resistencia, aquí hay un toque, dos toques, tres toques, con eso ya lo fortalece, ¿verdad? Este comportamiento. Vemos aquí otro toque. Acá también vemos otro toque. Sí hubo intento de rompimiento a la alza en dos ocasiones, pero sin embargo regresó al canal, ¿verdad? Pero sigue manteniéndose alcista, solamente que como lo hicimos ver también en videos anteriores, este canal como que quiere romperse a la baja. En este momento todavía se rompió, luego se recuperó, entró nuevamente al canal cuando llegó a cotizar casi a los 18 pesos, pero solamente se mantuvo 2 días y luego empezó a tener una caída. Como dijimos, ya se detuvo. Si se fijan en esta gráfica de una semana, sí tenemos la directriz de 16.50. Recuerden que estas directrices fueron formadas por comportamientos del tipo de cambio en el 2015. Y a partir de ese comportamiento es que pudimos observar esta directriz de 16.50, ¿verdad? ¿Qué estamos nosotros esperando o creyendo? Que va a regresar nuevamente al canal ascendente, pero tiene que volver a perforar esta línea de color azul, que es la resistencia o la parte baja del canal, para que pudiéramos esperar que tuviera un comportamiento más alcista. Obviamente, si se mantiene por abajo de esta directriz, que es el soporte del canal, entonces podríamos estar esperando que hubiera más bajas del tipo de cambio. En ese caso, recuerden que lo que nosotros hicimos fue sacar otra directriz marcada por el 2015, que está en los 15.5833. Entonces, en caso de que no se mantenga por arriba de los 16.50 y que bajara de los 16.26 pesos que marca la gráfica de un día, entonces la posibilidad de que fuera todavía más abajo pudiera ser posible e irnos hasta los 16.58. Perdón, 15.58, lo cual marcaría sin duda una caída bastante significativa. Lo cual nosotros en lo personal creemos que no se daría. Creemos que se quedaría por los 16.50. Si se rompieran los 16.50, recuerden que está los 16.26 y si se rompen los 16.26, entonces sí podría irse todavía más abajo. Entonces, este es el comportamiento. Ahorita vamos a ver el cálculo de la desviación estándar a 1, 6 meses y a 3 meses para poder también establecer algunos soportes y algunas resistencias que pudieran ser también útiles para nosotros. Pero antes de esto, queremos ver una gráfica que hemos estado analizando, pero es del índice dólar. No decimos que es el dólar porque en realidad es una canasta, es decir, es un índice que está construido por el comportamiento del dólar, respecto a otras 5 divisas importantes. Y entonces se llega a construir este índice como ustedes lo ven en la gráfica. Como se dan cuenta, el comportamiento del índice dólar que nos indica cuál es la posición del dólar de apreciación o depreciación respecto a estas 5 divisas, desde 2008 se ha estado formando este canal alcista. Recuerden que esta gráfica es mensual. Esto quiere decir que cada una de las velas nos muestra el comportamiento del índice dólar durante un mes. Lo tuvimos que hacer así para poder determinar algunas tendencias de muy largo plazo. Entonces, como ustedes dan cuenta, se ha estado formando desde esta fecha que dijimos del 2008, se ha estado formando un canal alcista, al igual que el peso mexicano respecto al dólar. Y bueno, pues en el soporte aquí hubo un toque, aquí casi hubo el toque, aquí sí tuvo el toque. En el caso de la resistencia hay un toque aquí, otro toque acá,
otro toque de este lado, un intento de perforación, pero se regresó. Y entonces vemos que el canal sigue siendo ascendente. Pero ustedes están viendo una directriz aquí de color café. Y si lo hago todavía o abro, ¿verdad? El gráfico, nos damos cuenta que sí, que efectivamente hay un canal alcista, pero sin embargo, desde 1986 se ha estado también formando un canal del dólar, del índice dólar a la baja, ¿verdad? Aquí hay un toque, dos toques, tres toques. Aquí hubo un intento de perforación, pero se regresó. Y en la baja, aquí hay un toque, dos toques. Entonces, ¿qué es lo que nos marca esto y qué pudiera significar para el peso? En un momento determinado, lo que vemos es que pudiera darse el caso de que continúe bajando el índice dólar. Si el índice baja, del dólar baja, eso significaría que eso daría mayor facilidad de apreciación del peso, es decir, que el tipo de cambio seguiría bajando. Aquí lo que está en estar observando qué es lo que va a pasar es si realmente en este momento el índice dólar rompería el canal de largo plazo bajista, como lo intentó aquí en estos 3 días, bueno, 3 meses, perdón. Aquí intentó en 3 meses romper este canal, pero no lo logró. De hecho, cuando sale, más bien cuando entra otra vez al canal, inclusive se cae de forma importante. Aquí se ha estado manteniendo, ¿verdad? Alrededor de los 99.31 y los 107.20 unidades. Recuerden que es un índice. En este momento, el último mes, que es la última vela, pues ha estado mostrando una devaluación del dólar, lo cual significa una apreciación para el resto de las divisas. Hay que ver cómo se comporta. ¿Por qué? Si respetara todavía el canal ascendente, probablemente pudiéramos ver una baja que se fuera hasta los 96.20 en caso de que se diera esa condición. Pero en caso de que siguiera ascendente, ¿verdad? Que siguiera subiendo, pudiera darse otro intento de romper el canal de alza, lo cual indicaría fortaleza del dólar y eso significaría una debilidad para el peso mexicano, es decir, la posibilidad de una depreciación del tipo de cambio. Entonces, esta es dos canales que nos parecieron bastante interesantes, que aunque ahorita está en un canal ascendente, vamos a llamarlo de mediano plazo, sí encontramos una tendencia bajista del dólar, ¿verdad? Desde 1986 a la fecha. Veremos si lo rompe o no lo rompe. En caso de que no lo rompiera, pues lo más seguro es que va a romper probablemente el canal bajista o probablemente llegará a la soporte del canal y a lo mejor podría otra vez intentar romper el canal de largo plazo. Sin embargo, estos canales de muy largo plazo son muy constantes y son difíciles de romper. Así que veremos qué significará. En conclusión, si el índice dólar empieza a caer, eso significará una apreciación del peso. Si el índice dólar empieza a subir, inclusive intenta romper el canal de largo plazo, significaría una depreciación para el peso. Pero bueno, ya estaremos viendo en las próximas jornadas cuál es el comportamiento, pero quisimos mostrárselo a todos ustedes a través de esta gráfica que tuvimos oportunidad de observar. Ahora, como lo hemos hecho también en videos anteriores, eh, aquí vemos una hoja de Excel. Ay, perdón, ya lo quité. Una disculpa. Vamos a entrar otra vez. Tenemos una hoja de Excel en donde lo que nosotros hicimos, ya lo están viendo, donde lo que hicimos fue sacar el promedio del tipo de cambio en el último año, o sea, las cotizaciones del último año, para calcular el promedio que está en 17 pesos con 16.9 centavos. Este es el promedio. Ahorita está cotizando en 16.64, un poco más abajo, más arriba, 16.66, como pudimos ver. Y lo que tratamos de hacer es establecer algunos soportes y también algunas resistencias. Lo que hicimos fue calcular la desviación estándar del tipo de cambio en el último año
y esta es una desviación estándar de 0,40, es decir, del 40%. De esta manera, con esta desviación estándar, que no es otra cosa sino la desviación de la media, pues la sumamos y la restamos y nos dice que del promedio de 17 pesos con 16 centavos, que es el promedio, el primer soporte estaría en 16.76, que ahorita estamos por abajo, ¿verdad? De este nivel, estamos en 16.66. Por lo tanto, dado que está por debajo, el siguiente soporte sería 16.36, que más o menos nos habla del 16.26 del que estábamos hablando hace unos minutos con el análisis técnico. Así que ahorita estaría oscilando entre los 16.36 y los 16.76, considerando la desviación estándar de un año. Por eso aquí en la gráfica vemos que la cotización es la línea blanca y ahorita está entre esta zona que habíamos marcado, los 16.76 y los 16.36, ¿verdad? Ese es el nivel que estaríamos ahorita estando. En caso de que rompiera la alza a los 16.76, que está a 10 centavos, entonces el siguiente nivel sería hasta los 17.16. 17 pesos, casi 17 centavos. En caso de que rompiera a la alza los 16.76, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento. Aquí en la gráfica sería que esta línea blanca tendría que romper a la alza esta línea roja para pasar a su promedio, que es la línea azul. Esta es la desviación a un año. ¿Qué encontramos en relación con la desviación estándar a 6 meses? Bueno, pues el tipo de cambio ha mostrado menos volatilidad. El promedio estaría en 17 pesos con 19, casi 2 centavos. Perdón, 17 pesos con un centavo, 2 centavos, ¿no? Este sería el promedio. Por lo tanto, la desviación estándar o la volatilidad en 6 meses baja de 40 a 0,26, o sea, una volatilidad del 26.85%. Esto entonces, como es menos volátil, nos marca entonces un soporte en 16.75, que sin duda estamos por abajo. Estamos por abajo de 16.75 ahorita, estamos en 16.66 y el siguiente nivel sería 16.48, 16 pesos con 48, casi los 50 pesos, que es donde rebotó ahorita que estuvo bajando, rebotó en los 16.50, 16.52 y está regresando otra vez, ¿no? Pero este sería entonces el soporte, 16.48. En caso de que no lo rompa, entonces va a regresar a los 16.75 y en caso de que rompiera los 16.75 a la alza, estaría entonces el siguiente nivel en 17 pesos, que es una de las directrices que nosotros también tenemos marcados. Y aquí en la gráfica se marca precisamente la cotización de hoy, está en estos dos niveles. Habría que romper este nivel para luego pasar a su promedio en 17 pesos. En caso de que rompiera los 16.48, entonces podría irse hasta los 16.21. Recuerden que ya este año llegó a cotizar los 16.26. Y si sacamos la desviación estándar de los últimos 3 meses, pues encontramos casi la misma desviación, 0.2685, una volatilidad del 26.85%, lo cual ahora nos marca un promedio de los 16 pesos con 90 centavos. Ese sería el promedio en los últimos 3 meses. Por lo tanto, el siguiente soporte sería los 16.63. Estamos en los 16.66, entonces estamos casi en este nivel, por arriba entre los 16.90 y 16.63, ¿verdad? Es esta cotización, justo está en esa directriz, así que en caso de que se mantenga por arriba de los 16.63, el siguiente nivel, según la desviación estándar, a 3 meses, nos iríamos a los 16.90. Pero si rompe los 16.63, nos iríamos a los 16.36. 16 pesos con 36 centavos pesos por dólar. Y si se rompiera los 16.36, lo cual vemos complicado, pero todo puede pasar, se iría hasta los 16 pesos con 10 centavos. Ahorita, como vemos, la tendencia es bajista, está por abajo de su promedio. Sin embargo, la volatilidad ha estado disminuyendo. Así que vamos a ver cuál es el comportamiento. Obviamente, esta es una técnica calculando o sacando lo que es la desviación estándar o la volatilidad
para poder establecer algunos otros soportes y resistencias, ¿verdad? Que complementan lo que nos está indicando el análisis técnico. Ahora, por último, queremos mostrarles algunas proyecciones. Grupo Monex, Grupo Financiero Monex, ya también estableció o publicó sus estimados para el tipo de cambio. Aquí está el año 2024 y vemos que ellos dicen que mayo el tipo de cambio cerraría en 16.91. Para junio estaría cerrando en 17 pesos. Para julio estaría cerrando en 17.12 y así consecutivamente estaría subiendo hasta cerrar en diciembre del 2024 en 17.80. Como ustedes se dan cuenta, si han visto los videos anteriores, la revisión ha sido a la baja, ¿verdad? Donde están esperando que para el 2025 cierre en los 18.40, empezando en 17.74 y cerrando en 18.40. Pero eso para el próximo año. Para lo pronto, Monex está esperando que cierre en 17.80 para este año 2024. Por otro lado, hay una proyección que se maneja por parte de Citibanamex, donde participan varias instituciones financieras mexicanas, nacionales e internacionales. Y nosotros lo que hicimos fue hacer dos análisis. Obviamente, como tenemos más de 34 proyecciones del tipo de cambio, lo que hicimos fue otra vez calcular la desviación estándar de todas y cada una de estas proyecciones para sacar la media de esas proyecciones y con la desviación estándar poder dar nuevamente una resistencia y un soporte, que nosotros lo estamos manejando como un escenario optimista y un escenario pesimista. ¿Qué fue lo que encontramos en base a esta desviación estándar de las diferentes proyecciones que están haciendo las distintas instituciones financieras? Bueno, para el 2024 encontramos que el esperado, es decir, el promedio, sería que cerrara en 17.96, muy de acuerdo a lo que indica el grupo financiero Monex, ¿verdad? Este sería el esperado. El optimista, porque recuerden que para México, pues que la moneda no se devalúe es positivo, es optimista, y que se devalúe es pesimista. Entonces, en base a esta misma desviación estándar, encontraríamos un escenario optimista donde el tipo de cambio cerraría en 17 pesos con 37 centavos, es decir, un poco por abajo de los 17.96 en el escenario esperado, y en el pesimista cerraría en los 18 pesos con 54 centavos. Recuerden que esta desviación está en función de las distintas proyecciones que se presentan en la encuesta que realiza Citibanamex, ¿verdad? Entonces hay que estar considerando esto. Y para el 2025, que también hacen su proyección, encontraríamos un esperado en 18.68, es decir, cerraría el año 2025 en 18 pesos con 68 centavos, un escenario optimista en 17.91, ¿verdad? Para el 2025, y el pesimista estaría alrededor de los 19 pesos con 44 centavos, de acuerdo a la desviación estándar calculada en las proyecciones de las más de 30 instituciones financieras que participan en la encuesta del Citibanamex. En todos los casos hay una depreciación del peso mexicano respecto al dólar. En el escenario optimista es del 3%, en el esperado es del 4% y en el pesimista del 4.88%. Es decir, una devaluación realmente modesta y controlada. Ahora, hicimos otro cálculo en base a la moda, es decir, cuál es la proyección que más se repite, y también tomamos en cuenta la mínima, es decir, de todas las instituciones, cuál es la proyección mínima que se presenta y cuál es la máxima, es decir, no, bueno, no estamos especificando qué institución financiera, pero hay una institución que le da una devaluación más grande y una devaluación menos grande en el caso de estas, ¿no? Por lo tanto, le estamos considerando como la mínima proyección a la baja
y máxima proyección a la alza. La moda, es decir, la proyección que más se repite de todas, es 17 pesos con 50 centavos. La proyección más optimista, es decir, hasta donde pudiera caer el tipo de cambio, digo, subir el tipo de cambio, sería 16 pesos con 75 centavos. Y la máxima, hay una institución financiera que dice que va a cerrar el 2024 en 19.80. Entonces tenemos una moda de 17.50, la proyección mínima del tipo de cambio es 16.75 y la máxima de 19.80. Es bastante importante y para el 2025 la moda es 19%, es decir, la proyección que más se presenta en estas más de 30 proyecciones es 19 pesos. También la mínima es que cerraría el tipo de cambio en 16.50, inclusive ustedes se dan cuenta, esa proyección indica que estaría todavía más abajo que la mínima para el 2024 y la máxima ya lo ponen en 20 pesos con 46 centavos. Es decir, hay una institución que está esperando en su perspectiva de que el tipo de cambio para el 2025 cierre en 20 pesos con 46 centavos. Como podemos darnos cuenta, haciendo este análisis, en el caso de la mínima tendríamos una apreciación del tipo de cambio del peso respecto al dólar en 1.49%. Y en el caso de la máxima estaría cayendo 3.33% y en el esperado estaría el peso depreciándose 8 pesos con 57 centavos. Entonces, pues esta es la perspectiva dentro de lo que es desde el punto de vista del análisis técnico y pues pudimos ver también la desviación estándar, que es un análisis de estadística y probabilidad, y por supuesto también las proyecciones de las instituciones financieras, donde ellas como tal, como instituciones financieras, pues están proyectando el peso al cierre del 24 y del 25, y pues nosotros hicimos estos cálculos para poder simplificar la totalidad de los participantes en esta encuesta. Para que ustedes tengan ese dato y puedan entonces tenerlo de acuerdo a sus diferentes eh, necesidades de tipo de cambio, ¿verdad? Hay quienes manejan el dólar para operaciones comerciales, otros para actividades de deuda, de financiamiento, y hay quienes también lo utilizan para lo que es propiamente la especulación. Así que, pues ese es más o menos lo que sería el comportamiento del tipo de cambio. Esperemos les sea útil esta información y pues nuevamente les invitamos a que se suscriban y que puedan regalarnos un like y si ustedes lo desean, pueden hacernos cualquier comentario, cualquier pregunta, nosotros estaremos atentos a poder dar un comentario y respuesta a este también. Pueden compartir el video, por supuesto, y pues les invitamos a que nos sigan apoyando. Por lo pronto, nos despedimos. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.